Usted es el hijo de un terrorista. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular en el Congreso, será juzgada hoy en Zamora por llamar terrorista al padre de Pablo Iglesias. Fijaros con quién se juntó. Marcela Cubillos Sigal, ¿vale? Bueno, Marcela Cubillos es esta señora que vemos aquí, que junto a Antonio Cas, que fue el candidato que se presentó contra Boric, eran los dos jóvenes que representaban al Sí por Pinochet. Y fijaros, hay que escucharla para ver quién es esta gente. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Y ahora vamos a hablar de el otro ojito derecho de Jiménez Los Santos, que es Cayetana, ¿vale? Y Cayetana es noticia hoy, ¿vale? Vamos a ver la noticia. Bueno, pues es que era el juicio de... No sé si está por aquí la noticia. Bueno, vamos a ver este recorte de la noticia de Cayetana Álvarez de Toledo a juicio, ¿vale? El juicio creo que se celebraba, no sé si ayer o hoy, entre los 2 días. Fijaros, bueno, esta es un poco la presentación de la noticia de Televisión Española. Usted es el hijo de un terrorista. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular en el Congreso, será juzgada hoy en Zamora por llamar terrorista al padre de Pablo Iglesias. Por primera y última vez, usted es el hijo de un terrorista. Lo hizo en 2020 durante una sesión parlamentaria. El padre del ex vicepresidente del Gobierno considera que se vulneró su honor y pide 18.000 euros de indemnización. Álvarez de Toledo dijo en su día que defendería su derecho a decir la verdad. Usted es el hijo de un terrorista. Fijaros, estamos en el cuore, en la matrix de toda esta mierda que hemos visto en Brasil, que vemos en Argentina, que vemos aquí en España. Usted es el hijo de un terrorista. Creo que esto es clave. Bueno, primero vamos a ver quién es el padre de Pablo Iglesias. Aquí vemos a Kake Minuesa, alguien que trabajó precisamente para Oki Diario y precisamente para la Comunidad de Madrid. Y aquí vemos, hay que decir que el padre de Pablo Iglesias sufre de salud, creo que le han operado de corazón, tiene catéter, etcétera, tiene problemas de salud. Y fijaros cómo acosaba Kake Minuesa al padre de Pablo Iglesias. Perteneció al FRAP. El FRAP era un grupo terrorista. Señor Iglesias, pero usted, de candidato a la ayuntamiento. Pero usted está en las listas. Usted es un político y yo le tengo que preguntar. Bueno, el sonido es regular, pero bueno, se ve el acoso de Kake Minuesa, una persona que, si no me equivoco, había sido operada de corazón no hace mucho tiempo, ¿vale? ¿Vale? Kake Minuesa, Oki Diario, pagado por... tuvo varios contratos con Ayuso, ¿vale? Son los de la batalla cultural que con la época de Esperanza Aguirre, bueno, pues también estuvieron trabajando. Es importante también recalcar, ¿no?, que... quién era el padre de Pablo Iglesias, ¿vale? Y según el propio Pablo Iglesias, dice que en 1973, durante la dictadura, mi padre fue detenido y encarcelado por repartir propaganda en favor del 1 de mayo. Estoy orgulloso de esa generación que nos trajo las libertades. Seguiremos denunciando en los tribunales las difamaciones ultra. Digamos el antecedente de que alguien que dijo exactamente lo mismo, alguien que también está dentro de estas fundaciones. De hecho, pululan en las mismas. Ahora vamos a ver todas estas fundaciones de Atlas Network, donde está Cayetana, donde está Herman Tertsch, y que hacen la batalla cultural a través de la mentira y el odio, copiando pues los guiones de ya hace muchos años, precisamente en lugares donde se dieron golpes militares, copiando al pie de la letra. Y en este caso Herman Tertsch fue condenado porque lo vinculó a un asesinato en 1973, precisamente cuando estaba dentro de la cárcel por repartir fanzines el día del trabajo, el 1 de mayo, repartía fanzines digamos por la calle, y por eso fue detenido, y no solamente detenido, sino que fue a la cárcel, ¿vale? Ese fue el acto terrorista, ¿vale? Es decir, luchar por la democracia durante la dictadura, ¿vale? Y aquí le condenaron o le relacionaba con un asesinato mientras estaba en la cárcel durante la dictadura, metido por Franco. Bueno, Herman Tertsch fue condenado
precisamente por esto bueno, tuvo que indemnizar creo que al padre o a Pablo Iglesias o al padre de Pablo Iglesias, pero creo que la clave es esta. Y yo creo que este audio de Federico, precisamente, no estamos hablando cómo manda en el PP y en más espacios, ¿no? O no solamente él, sino la narrativa que está detrás. Jiménez Los Santos dice que ese discurso de Cayetana es el mejor de la historia de la democracia. Y creo que precisamente habla muy bien de cuál es el papel, el método de esta gente, ¿vale? Y de hecho vamos a ver muchas cosas de Cayetana. ¿Quién es Cayetana? ¿De dónde viene? ¿Cuál es sus antepasados? ¿Quién está más de parte de la democracia o no? Pero fijaros Jiménez Los Santos qué decía del discurso de Cayetana. Deben haberse tomado algunas píldoras de teodorina, que por cierto Teodoro estuvo penoso ayer, lleva una racha el hombre penoso, el día del gran discurso de Cayetana Álvarez de Toledo, que es uno de los mejores discursos que se ha hecho desde que hay democracia en España. Es difícil encontrar una actuación parlamentaria tan extraordinaria como la de ayer de Cayetana Álvarez de Toledo, que reciba hoy tal desprecio, menosprecio por señoritos que, por cierto, desde luego en el Parlamento no llegarían a la soga del zapato. Y solo por eso, estos que hablan de la mediocridad de los partidos, en cuanto aparece alguien brillante, se le tiran al cuello por orden de Génova. ¡Qué vergüenza más grande! ¡Pero qué vergüenza! ¡Pero qué asco dan! ¡Qué gentuza! Bueno, pero vayamos a lo fundamental. Aquí lo que estamos viviendo, por eso lo importante no era ayer Marlaska. Marlaska es un monigote. Aquí el problema fundamental es que España va camino de convertirse en Venezuela. Y el personaje que representa la deriva totalitaria del Estado de Derecho español a un Estado de desecho comunista es Pablo Iglesias Turrión. Por tanto, lo que hizo ayer Cayetana es apuntar donde hay que apuntar. Y donde hay que apuntar es al cambio de régimen. Eso es un comportamiento golpista. Apunta donde hay que apuntar y cómo hay que apuntar. Es decir, hay que apuntar, en este caso, Pablo Iglesias, por no decir Podemos, o Unidas Podemos, o el espacio más amplio de cambio, es la víctima, y para ello, es decir, hay que derribarlo de cualquier manera, usando cualquier método, incluso pues las palabras que siempre han funcionado, que son el tema del terrorismo, el tema del narcotráfico, el tema de financiación de dictadura extranjera. Es el mismo método que están usando en todos los países y son los mismos métodos que articulaban, como vamos a ver, en el pasado desde hace mucho tiempo. Golpista, infecto, miserable, como todo lo que está haciendo este gobierno. Pero ¿qué es lo que está pasando en España? Estamos ante un golpe de Estado. ¿Ves? Principio de transposición. Estamos ante un golpe de Estado. Se le llama terrorista, ahora vamos a ver a quienes o se le llama hijo de terrorista a quien es familia de terroristas, como vamos a ver ahora. Esto es un golpe de Estado. Se está aprovechando el virus para convertir esto en un país sujeto a un régimen despótico, dictatorial, totalitario, comunista. La alternativa a esto es Venezuela, y es a donde vamos de cabeza. Pablo Iglesias significa Venezuela, hambre, miseria, colas, cartillas de racionamiento. Pablo Iglesias no ha dejado de significar eso, lo es. ¿Veis? Esa es la clave, ese es el método que se usa, es disparar odio con da igual, con mentiras, con verdad, todo, ¿vale? Pero siempre que haya odio, y por eso el mejor discurso de la historia es llamar terrorista al padre de Pablo Iglesias, que es un disparate. De hecho ya Germán Tell fue condenado por ello, y ahora, bueno, se está celebrando el juicio. Fijaros, bueno, vamos con una de las claves. Vamos a ver quién es Cayetana, ¿vale? Vamos a ver quién es Cayetana. Fijaros. Yo creo que ya lo hemos hablado. Ya es una soldado de la batalla cultural, ¿vale? Siempre que escucháis batalla cultural, salir a correr, como lo de Dios Padre, como es Dios, Patria, Familia, correr y no miréis para atrás. Van a por vosotros, y no...
Es increíble, ¿no? La gente que está detrás de la batalla cultural, pero es la palabra mágica. Escuchamos a Cayetana. La superioridad moral que exhiben la izquierda y los nacionalistas es la gran anomalía española. No atiende a razones históricas, no respeta el presente y explica la degradación de la conversación pública y la fragilidad de nuestro sistema democrático. Por eso defiendo que la primera obligación del Partido Popular es dar la batalla cultural, para acabar con la ficción, para restaurar la verdad, para nivelar el tablero. Ese fue el sentido de mi interpelación del pasado 27 de mayo al vicepresidente segundo del Gobierno. La superioridad... Batalla cultural, es decir, batalla cultural es decir terrorista, dictador, Venezuela, ETA, eso es batalla cultural, ¿vale? No quedarse en la realidad, sino usar los términos que generan odio en la población hacia tus rivales hasta el punto de justificar su exterminio, ¿vale? Hay que tratar de deshumanizarlo, igual como hicieron en todos los golpes militares, de donde procede toda esta gente, como vamos a ver ahora. Y una vez que haya un odio, lo estamos viendo en Brasil, la gente va a matar a esas cucarachas, ¿no? Como las dibujaban, o esas ratas, ¿no? Como dibujaba Vox cuando amenazaron de muerte a Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, pues le llamaban rata, incluso dibujaron copiando el modelo nazi, deshumanizando a los rivales para justificar las amenazas de muerte o incluso el asesinato. Es así de claro. Y por eso es el mejor discurso de la democracia. Así de claro. Y vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ampliar esto para verlo mejor. Fijaros, bueno, no hace falta que cuando ella hizo este discurso, qué maravilla lo de Cayetana. Es decir, ayer vimos a Girauta como en 20 palabras hacía 40 insultos, ¿vale? Es decir, lo más suave era subnormal y de ahí todo para arriba. Y fijaros cómo los soldados de la batalla cultural, es decir, todos estos que se conocen hace muchos años, Girauta lleva trabajando con Jiménez Los Santos desde el atentado de ETA, que decían que, es decir, desde los atentados de Atocha, que decían que era ETA quien estaba detrás. Juan Carlos Girauta era uno de los peones negros, si no me equivoco, ya desde 2004. Yo no sé si esta gente es como del Deep State o no sé qué, van cambiando. Esta ha estado en el Partido Socialista, hasta en Ciudadanos, luego hasta en el PP, y ahora pues me rodea, igual que Tony Cantó, pues el entorno de Vox, ¿no? Qué maravilla lo de Cayetana, ¿vale? Qué maravilla. Ella, dice Olona, ella. Todo esto porque en el PP, DC, pues a los que se cargó Ayuso, aquí los vemos, al secretario general y al presidente del Partido Popular, se los cargó y claro, cuando hizo ese discurso, entre otras cosas, la quitaron como portavoz y pues toda la jauría de la batalla cultural lo atacó, ¿no? Cristina Seguí, la destitución de Cayetana, uno de los consejos de Zapatero en la famosa reunión pseudo clandestina, más continuismo del zapaterismo con el que jamás quiso acabar Mariano Rajoy. Y como no, Hermann Tertsch, el eurodiputado de Vox, soberbia viñeta del gran humor Jiménez. Casado puede vivir con las mentiras de Sánchez, pero con las verdades de Cayetana no. Bueno, aquí está el regimiento, os presento el regimiento de la batalla cultural en España, donde había gente en Ciudadanos, ya no. De hecho, por eso le soltaron la mano cuando ya se fue Albert Rivera, Tony Cantó, Girauta, pues ya no son nadie, ¿vale? Pero dentro de Vox prácticamente lo ocupa todo, y dentro del PP tiene pues esa batalla donde, bueno, pues Ayuso, Cayetana, Esperanza Aguirre, Aznar, bueno, pues ya hemos visto quiénes son los que suelen estar detrás. Pero fíjate, es bastante curioso. Curiosamente los antepasados argentinos de Cayetana tuvieron un papel protagonista durante la dictadura argentina tras desapariciones y torturas de la familia Greiber, a la cual le arrebataron la empresa Papel Prensa. Patricio Peralta, director de La Razón, se benefició de ello. Bueno, fijaros esta información, ¿vale? Los Peralta Ramos, la familia argentina de Cayetana Álvarez de Toledo, la rama argentina de Cayetana de Toledo incluye al fundador de una ciudad, de un destacado arquitecto, periodista, empresario, artista. Recordamos sus orígenes tras conocerse que ha sido destituida como portavoz del PP, ¿no? Bueno,
En este caso, la familia Peralta Ramos, como hablamos, y precisamente habla de Patricio Peralta Ramos, digamos que fue socio exclusivo del Jockey Club, el Jazz Club argentino, director del diario La Razón, del 72 al 86, y prácticamente toda la dictadura, y algunos años más. El periodo clave para los medios de comunicación del país debido al asunto papel prensa. ¿Qué es el asunto papel prensa? Y ojo de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de, sí, crímenes de guerras terroristas en los cuales estaban involucrados familiares de Cayetana, y que de esa estirpe viene, de esos golpes militares, y que está muy, muy relacionada con todo esta batalla cultural que ya se dio para justificar estos golpes militares. Fijaros, en 1976 el empresario David Graeber, dueño, entre otras muchas empresas, de un importante paquete accionarial de papel prensa, la compañía dedicada a la fabricación del papel con el que se impriman y se imprimen los periódicos en el país, falleció en extrañas circunstancias. Bueno, falleció, si no me equivoco, en un vuelo, en un viaje a Brasil, pero lo grave vino después. Es decir, fue un accidente de aviación nunca aclarado. Pudo ser debida a un complot urdido por la dictadura cívico-militar, que sospechaba que Graeber estaba vinculado al movimiento guerrillero montonero. Sea como fuere, el caso es que Peralta Ramos fue el encargado de dirigir las negociaciones para comprar a la familia del empresario sus acciones de papel prensa, unas negociaciones en las que también influyeron las detenciones y torturas sufridas por la familia Graeber a manos de militares. Finalmente los herederos vendieron y en la actualidad después desaparecieron del diario La Razón 2017. Papel prensa continúa participada por entre las accionistas del diario El Clarín y La Nación. Es decir, Diario Clarín, La Nación y La Razón se hicieron cargo de esa empresa del dueño que durante la dictadura desapareció, falleció en extrañas circunstancias, y la familia, como vamos a ver ahora, fue detenida y torturada. En este documental se explica mejor. Bueno, es un documental más amplio que habla de precisamente el caso papel prensa, en el cual a la familia que era propietaria, una vez desaparecido el propietario, a las familias los detuvieron y los torturaron para obligarlas a que le vendieran a La Razón, que es el diario de la familia Peralta, los digamos antepasados de Cayetana, al Clarín y a La Nación, que son los diarios más importantes de Argentina en la actualidad y que están involucrados en estas campañas de las que estamos hablando, de los medios de comunicación, campañas de difamación, de insultos, de generar odio hacia ciertos perfiles políticos, formaciones políticas, que de una manera u otra tuvieron acuerdos con los Estados Unidos, que apoyó no solamente económicamente, sino formó a sus ministros de Economía, de Hacienda, etcétera, los Chicago Boys, y también le asesoró en la comunicación. Y fijaros, estos son documentos desclasificados de la CIA, en la cual precisamente de la empresa de Estados Unidos Parsons Masteler, que a día de hoy sigue siendo una de las empresas de la agencia de comunicación más importante, y que asesoraba a la dictadura de Videla, y que acentuaba la importancia en apropiarse de la palabra libertad y acusar de terrorista y de terrorismo al rival. Fijaros, las implicaciones del terrorismo en la comunicación. Bueno, todo esto está publicado, si buscáis Burson Masteler o documentos desclasificados de la CIA en Google, o con mi cuenta de Twitter, Julián Macías T, podéis encontrar muchas cosas que he publicado, y se ven los documentos completos, que son cientos de páginas. Pero fijaros, en este caso, fijaros, una de las páginas decía: las implicaciones del terrorismo en las comunicaciones. El problema más crucial que enfrenta la Argentina es el terrorismo, en todas sus ramificaciones, no solamente porque la manera en que se maneja determinará el éxito del presente gobierno, le llaman gobierno a la dictadura militar, ¿vale? Sino también porque involucra la preocupación mundial de los derechos humanos y las libertades civiles. Fijaros la de veces que dicen libertades y mundo libre, terrorismo, se repite continuamente. Puede en realidad afirmarse que el terrorismo, otra vez, y la manera en que Argentina lo elimina a través de una dictadura golpista, es decir, lo elimina, lo erradica. Primero hay que decir que hay muchos terroristas, y por eso aquí la democracia no vale, doy un golpe militar y empiezo a asesinar a que a mí me dé la gana, como vimos en la dictadura. Lo hemos visto hoy con Keipo Llano, lo estamos viendo en Brasil, cómo se están asesinando a simpatizantes de Lula, porque tienen toda una campaña de desinformación tremenda, emocional, de todo tipo, ya hemos estado hablando estos días. Pero fijaros cómo siempre se repite la palabra terrorismo, que aparece por lo menos en 10 veces, para achacarle al rival, ¿no? Puede en realidad afirmarse que el terrorismo y la manera en la que Argentina lo elimina, especialmente la acusación que el terrorismo del ala derecha no está sujeto a supresión, son los únicos problemas que están de barrera entre el gobierno de Videla y la apropiación del mundo libre.
Esto quedó demostrado en nuestra encuesta preliminar sobre actitudes. Es decir, que igual como en la película Vice, van haciendo focus group, van haciendo encuestas para ver cuáles son las palabras más adecuadas que son más aceptadas por la sociedad dentro del país y fuera del país. Debe entenderse claramente el problema. Hoy día el terrorismo es un problema casi universal. El hecho que un país se haya aplagado de terrorismo para numerosos problemas económicos, políticos y sociales como asunto de preocupación dentro de un país puede derrocar un gobierno, ahogar el desarrollo económico, negar las más básicas libertades de seguridad y civiles, pero en sí no necesariamente se refleja. Es decir, como que hay que hacer incidencia que el nivel de terrorismo que ejercen ciertos perfiles justifica de que se dé un golpe militar y que se pueda asesinar o detener a personas, ¿vale? Y esto es tremendo, porque mucho de esto, es decir, si no lo sabéis, las fundaciones Atlas Network tienen como principales referentes precisamente a la escuela de Chicago, a Milton Friedman y a todo el operatorio que se armó en Estados Unidos para el libre mercado y al final privatizar todo lo que era propiedad de estos países, encargándose de ello. Bueno, más allá de que luego hubiera empresas, por ejemplo Sergio de Castro, que era un Chicago Boy, fijaros el papel y fijaros las palabras, ya lo hemos puesto varias veces. Este era un Chicago Boy formado en Estados Unidos, que fue el ministro de Economía y ministro de Hacienda. De hecho escribe un libro, Atlas Network financia un libro escrito por él y por Russell Kaiser, firmado por una de estas fundaciones, con algunos ministros de Pinochet como el propio Sergio Castro o José Piñera, que también fue ministro con Pinochet, el hermano de Sebastián Piñera, el anterior presidente. Y fijaros lo que decía Sergio de Castro, que estamos hablando de cosas terribles, más allá de la cooptación y la financiación de los Estados Unidos para los camioneros que se movilizaron, igual que en Brasil, haciendo un paro económico, pero también comprando medios de comunicación como en este caso fue el diario El Mercurio, que los documentos clasificados de la CIA habla de la compra con más de $1 millón de dólares. ¿Cuál era su ideal de país en ese minuto? El del ladrillo. Libertad, obviamente, la mayor libertad posible. El Estado lo más chico posible. La mayor libertad posible, el Estado lo más chico posible. Ese era el ladrillo, que es el documento financiado por la CIA, donde se dictaminaban las directrices económicas que iban a liderar digamos la recuperación económica en Chile, que por cierto fue un auténtico fracaso los primeros años de la dictadura. Fue terrible, es decir, tuvo una crisis económica tremenda. Y precisamente es exactamente lo que replica Atlas Network, que representa más libertad, menos Estado. Libertad contra el Estado, básicamente, que es quitar los impuestos, quitar el salario mínimo, que no haya convenios colectivos, que no exista nada público, acabar con la educación pública, con la sanidad pública, etc, etc, ¿vale? Fijaros cómo se desarrolló el golpe y las palabras de este señor, que coinciden y que escribe libros con Atlas Network, que es la socia pues de Ayuso, de Cayetana, de Vargas Llosa y de toda esta caterva de gente antidemocrática. El golpe militar fue pensado primero de manera estructurada por los civiles y no por los militares. Que esté demostrado, y todo esto está publicado, bueno, ahí habla de $965.000 que recibió el Mercurio, pero estamos hablando de que se gastaron más de $20 millones, ojo, en el 73, es mucho dinero, para comprar a toda la dirección de la cofradía de camioneros, digamos, a la patronal, por decirlo de alguna manera, y de los sectores más importantes económicos de Chile, para que bloquearan, digamos, la economía, y que eso facilitase el golpe militar, como así se dio en 1973, acompañado no solamente de manifestaciones, sino también de la salida de grupos nazis entrenados por los Estados Unidos, que salían en la calle todos uniformados de blanco y que hacían agresiones a gente de izquierda. Incluso en una de las manifestaciones se disparó a uno de los manifestantes por los bloqueos que se hacían, ¿no? Por muchos de los bloqueos económicos que se hacían, y que también se compró a las bancadas de la oposición principalmente,
y sobre todo en la financiación de medios de comunicación, no solo en el Mercurio, sino le dieron dotación económica para que cada partido tuviera sus medios de comunicación que difundían propaganda. Bueno, pues ahí se hablan los documentos clasificados de la fake news que se hacían contra, en este caso, con el gobierno de Allende, bueno, no solamente en el gobierno, sino incluso en la campaña previa. Y ya os digo que es súper interesante leer todo esto, hay mucha documentación, pero sobre todo la deshumanización que llegan a lograr, ¿no?, de alegrarse del asesinato de personas, como vamos a ver. Cuando Agustín Edwards acude a Nixon y a Kissinger, lo que ellos quieren provocar es un golpe militar. Hay una cosa que es incontrarrestable en materia de la CIA, que es que la CIA financió los estudios de lo que se denominó el ladrillo. Los acuerdos. Una alegría infinita cuando vio que estaban dando el golpe militar. En fin, invitan a Cayetana a Chile, ¿y de qué habla? El pasado 4 de septiembre los chilenos disteis al mundo una de las lecciones morales y políticas más importantes y conmovedoras de las últimas décadas. Una lección de madurez colectiva, de racionalidad política y de patriotismo cívico. Una lección que sirve no solo al resto de América Latina, sino también al conjunto de Occidente, de Montreal a México, de Buenos Aires a Barcelona. Lo raro es que algunos chilenos siguen en la inopia. Creo que algunos chilenos, o al menos una parte de las élites políticas chilenas, no son del todo conscientes del significado histórico del 4 de septiembre. Desde luego no es consciente el presidente Boric. He seguido con interés sus reacciones. Decir, como explicación a la aplastante victoria del rechazo, que tú no puedes ir más rápido que tu pueblo, denota mala fe o una mente política extraviada, desconectada de la realidad y desde luego mal asesorada. Creo que debería hacerle menos caso al español Pablo Iglesias. Es un hombre que fracasó como vicepresidente, que no aguantó la presión ni la responsabilidad del cargo, que prefiere el tuit, la tertulia y la arenga revolucionaria, es decir, el toreo de salón, a la tarea sobria, adulta y ardua del gobernante. Es natural. Para gestionar un país hay que tener un grado mínimo de madurez, no comportarse como un adolescente a perpetuidad. Y me temo que a estos dos amigos les falta ese hervor. No, los chilenos no son lentos ni van lento. El problema no es la madurez. Bueno, fijaros, porque es importante, ¿no? Ya que estamos hablando de Cayetana, bueno, estos son un poco los principios de FAES. Bueno, el informe valora positivamente la mejora del entorno fiscal, el estudio ensalza la reforma laboral del 2012, alerta sobre la subida del salario mínimo, la importancia de mejorar el entorno regulatorio que señala sigue obstaculizando la actividad empresarial. Vale, bueno, es decir, un poco la misma línea. Estos son los informes que... Lo vemos aquí mejor. Los informes que hace FAES, ¿no?, que es la fundación de Atlas Network, donde Cayetana es la mano derecha. Y fijaros, aquí es interesante porque estos informes los hace precisamente con Heritage Foundation, que ya vimos que está detrás de la campaña de Donald Trump, también de Ronald Reagan, que es un poco el referente junto a Thatcher de todas estas organizaciones, políticos, etcétera, y también de Bush padre y Bush hijo, ¿no? Y que detrás de la financiación hay muchas empresas petroleras, no solamente Exxon, sino la familia Koch, que es una familia petrolera que es de las más ricas o la más rica del mundo, ¿no? Bueno, esto es cuando ficharon a Hugo Pereira. Pero fijaros lo que hablan. Es decir, ¿qué es Atlas Network, ¿vale? Liberal desde hace muchísimos años en América Latina, que hace una tarea absoluta. Este es Alejandro Chafuen, que fue el presidente de Atlas Network durante 17 años. Absolutamente fantástica, apoyando a otros think tanks liberales, conservadores en Estados Unidos y sobre todo fuera de Estados Unidos, que recién empiezan, y los que necesitan una mano, pues todos tienen una foto de Alex Chafuen en su despacho, rezándole todos los días, porque la tarea que ha hecho Alex en ese sentido... Por la pasta que paga. Ha sido, bueno, brillante. En realidad hacen de intermediario. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, pero siempre es un placer. Hace un par de años que no venía
a Madrid y es uno de mis lugares predilectos. Pues estamos encantados de recibirte. Cuéntanos un poco para el que no sabe que en la Fundación Atlas se sabe el populismo de izquierdas siempre se le ha estudiado y se le ha tenido muchísimo respeto y se le ha seguido mucho los pasos y se le ha analizado sobre todo a través de obras de muchísimos autores a los cuales ustedes han apoyado. Tú mismo como intelectual tienes una obra en ese sentido y lo que uno se acaba de preguntar es, con el chavismo aquí en España a las puertas, ¿qué es lo que falla en lo que tiene que ver la transmisión de las ideas y que esas ideas al fin de cuentas arraiguen, que esas ideas lleguen a quien tiene que llegar para que se conviertan en un dique de contención ante el populismo? Algo que llevó a la creación de la Fundación Atlas es el convencimiento de que las ideas importan. Ahora, las ideas sin acción son solo ideas, hace falta alguien que las lleve adelante y pues requieren liderazgo. Y nosotros, Atlas, trabajamos con lo que llamamos empresarios intelectuales, gente que descubre, mira, hay necesidad de mejores ideas, necesidad de programas para diseminar estas ideas. Y lo que tratamos de hacer es darles entrenamiento, a veces darles fondos y ponerlos en contacto con gente exitosa que un poco les puede ayudar a elegir el camino. Fíjate, digamos, ellos, gente que tiene mucho dinero y que defiende unas ideas, las ideas ya las hemos hablado, y luego gente que tenga talento o éxito para defenderla, ¿no? Ahí está el caso de Vargas Llosa, dice, un tipo que es premio Nobel, bueno, le pagamos tanto, le montamos aquí un chiringuito con un sueldo grande y que empieza a defender, como vamos a ver ahora, pues todos los, espacios antidemocráticos, para mí no son ni de derecha, que defiendan básicamente eso. Dice Mantrupe, pregunta, ¿cómo germinan grupos como FAES de ese calibre, el que puso el primer céntimo? A ver, Atlas Network se constituye en 1981, 2 años después de que gane Margaret Thatcher, que fue en 1979. Anthony Fisher tenía una fundación en los mismos términos de las que estamos hablando, y 2 años después ganó el Ronald Reagan. Cuando ganó el Ronald Reagan con el apoyo de Heritage Foundation, pues se fue para allá Anthony Fisher, que era británico, y fundaron, bueno, pues todo esto. Estás hablando, por ejemplo, de FAES. ¿Cuándo empieza FAES? Pues prácticamente FAES empieza cuando Aznar apoya la guerra de Irak, que quien la promueve precisamente son las empresas petroleras que financia Heritage Foundation y el resto de fundaciones que empujan, y todo esto se ve claramente en la película Vice, la película anterior de Adam McKay, el de Don't Look Up, y bueno, pues al final le empuja a tomar decisiones usando la mentira. Lo de armas de destrucción masiva era mentira, pero justificó una guerra, y al final pues se hacen unos contratos millonarios que le revierten por mucho. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que hace estas fundaciones? Por ejemplo, como tienen mucho capital del petróleo, pues por ejemplo pagan a medios de comunicación, a comunicadores, a influencers, incluso a investigadores y a universidades, para que hagan informes diciendo que no existe el cambio climático. De hecho, si no me equivoco, cuando entró Ronald Reagan, lo primero que hizo son quitar las placas solares que había en la Casa Blanca, como diciendo que era todo un cuento lo del cambio climático. Y no solamente eso, por ejemplo, Philip Morris, que también fue uno de los principales financiadores, también pagaron a todos estos para influenciar como lobby para que los políticos, medios de comunicación, quitara hierro al asunto, para que no se prohibiera el tabaco, sino que, bueno, pues se moderase tal, pero no se prohibiese por el daño que hacía. Bueno, básicamente lo que hace es gente muy rica que tiene intereses, digamos, geoestratégicos o económicos, pero sobre todo que tienen multinacionales y que no quieren pagar impuestos o quieren seguir creciendo dentro de otros países, ¿no? Así que, pero básicamente defienden más libertad, menos Estado, ¿no? Resumiendo. Y bueno, la Fundación Disenso, quien está en ella, precisamente es quien era el director de la Fundación Florida Blanca, ¿vale? A donde yo quería llegar es en este viaje de Chile. Fijaros qué casualidad, y fijaros con quién se juntó. Marcela Cubillos Sigal, ¿vale? Es su amiga en Chile, ¿vale? Ojo, casualidad, ella fue directora de la Fundación Desarrollo y Libertad, pinochetista hasta la médula, como no podía ser de otra manera, y ahora lo vamos a ver, de nacimiento. Es decir, ella es heredera, igual como ella tenía familia vinculada con la dictadura y beneficiada por la dictadura de Videla, pues Marcela Cubillos fue la hija de quien coordinó el golpe de Estado en Chile, ¿vale? El teniente Cubillos, que ahora vamos a ver quién era, ¿vale?
Bueno, con Marcela Cubillos, miembros de la Convención Constitucional que defienden la libertad, como no puede ser de otra manera, porque ellos defienden la libertad, siempre. Y esa palabra comodín vale para todo, ¿vale? Su coraje, patriotismo frustrarán la... Bueno, ahí veis que tanto Marcela Cubillos ha venido a España como ella ha ido a Chile. Y precisamente, ¿quién le escribe los artículos? ¿Quién le publica? Bueno, muchos medios, pero el Mercurio, ¿no? El Mercurio, que fue ese diario comprado por la CIA para operar en la Operación Cóndor y en el golpe militar en Chile, y que es el medio más importante a día de hoy en Chile, y bueno, haciendo campaña por el rechazo para que no que no se retire la Constitución de Pinochet. Fijaros, aquí la veis, el Libero, que es propiedad de Atlas Network, de una fundación de Atlas Network en Chile, selección constituyente, Cayetana Buenas Tontos, aquí la veis con Marcela Cubillos. ¿Y quién es Marcela Cubillos? Bueno, Marcela Cubillos es esta señora que vemos aquí, que junto a Antonio Cas, que fue el candidato que se presentó contra Boric, eran los dos jóvenes que representaban al Sí por Pinochet. Y fijaros, hay que escucharla para ver quién es esta gente y de dónde viene, y cómo ya desde que tienen 17 años ya están predispuestas a llegar a donde llegan. La fe es difícil de explicar, pero es verdad. Nos lleva a creer en lo que no vemos, pero que existe. Nos lleva a apoyarnos en Dios y a tener confianza en nosotros mismos. La historia está llena de realidades que solo la fe hizo posible. Tengo confianza en que eliminaremos la pobreza. Son tantos los esfuerzos que se han orientado a ella en estos años que ya estamos a las puertas de la meta. Algunos critican al presidente Pinochet porque ha permanecido 15 años en el cargo. Algunos critican a Pinochet porque lleva 15 años con un golpe militar. Bueno, pero yo tengo fe y pido el voto para Pinochet. Esto fue cuando ya la CIA, los Estados Unidos, oye, que llevas 15 años con la dictadura, que sí, que bien, que te apoyamos para asesinar y derrocar a todos los comunistas y a toda la izquierda que quería cambiar la cosa, que quería soberanía para el país, pero bueno, ya hemos conseguido, vamos a hacer, como hicimos en España, una transición donde vais a seguir mandando. De hecho, todo está cooptado, igual que pasó en España, todos los partidos cooptados precisamente por hijos de pinochetistas y todo el aparato pinochetista, tanto en las empresas como en los espacios de poder, como en los partidos políticos, igual que en España, exactamente igual. Y cuando aparece una fuerza política rupturista o que no está en ese acuerdo, como ha pasado en España con Podemos, pues la destrozan, y si hay que llamarle terrorista, se le llama terrorista. Si hay que inventar noticias desde las cloacas, se inventan, y si hay que lanzar ataques masivos con todos los medios de comunicación, se hace, como han hecho en Chile contra Boris y contra el rechazo, con una cantidad de fake news tremenda. Y que, bueno, pues esta señora es directora de una de estas fundaciones que pedía el rechazo de la, como no puede ser de otra manera, y que van de moderados, porque esta al final era ministra del gobierno de Sebastián Piñera. Como mujer, como joven, admiro a un hombre que se entrega 15 años a recorrer hasta el último rincón del territorio y se preocupa de los problemas, y principalmente de los problemas de los pobres. Por eso, votaré que sí, y lo haré con mucha fe. La fe. Es decir, esto es lo que hay. Esto es lo que hay detrás. Es decir, rascas un poquito y esto es lo que hay detrás de Cayetana, de su mejor amiga Cubillos. Y vaya, es decir, ojo, Hernán Cubillos Sayato, que es un miembro del Opus Dei, como no podía ser de otra manera, fue uno de los organizadores del golpe del 73 y fue el presidente del Mercurio. ¿Cómo no van a poner artículos de la mejor amiga del padre, ¿no?, de su mejor amiga? ¿Cómo no van a poner artículos del Mercurio? Bueno, en fin, esto es lo que hay. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.